Buenas tardes, mi nombre es Karen Tomás Sanabria, soy estudiante de la Universidad de la Amazonía del programa de licenciatura en Educación Física, Reportes y Recreación. Hoy vengo a hablarles un poco sobre una exposición que me tocó realizar en mi asignatura de Kinesiología. Vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de las lesiones. Como primer punto, vamos a hablar sobre qué son las lesiones. Bueno, pues como concepto principal, tenemos que las lesiones son cambios anormales en la morfología de una parte del cuerpo producida por un daño externo o interno. Estas lesiones pueden atraer con sí mismas. Bueno, pues principalmente las lesiones se pueden dar por algún golpe, mal movimiento o incluso por realizar movimientos bruscos. Esta enfermedad pues dice que es por acúmulo de sustancias, de lípidos, hidratos de carbono, proteínas y otras sustancias. Trastorno de la circulación local y activador del sistema inmune y reparación. Como le venía diciendo, pues las lesiones pueden ser ocasionadas por esos motivos. Lo que crea en ella es que haga un cambio en el sistema anatómico de la persona o en el sistema muscular, ya que pues las lesiones crean un cierto dolor en la persona y crean cambios en las posiciones naturales o en el ejercicio normal del cuerpo que puedan crear un grado de incomodidad en la persona. Como segundo punto tenemos qué factores favorecen la aparición de lesiones. Tenemos los factores extrínsecos, que son el calzado. Pues que en el calzado a la hora de realizar algún deporte, alguna actividad física, influye mucho en eso, ya que pues tenemos que tener en cuenta que para ciertas lesiones de ciertos deportes tenemos que tener un calzado adecuado que nos pueda favorecer en la práctica de este deporte. Otro factor es el terreno. Claro ejemplo tenemos, digamos, en un deporte como lo es el fútbol, muchas veces la parte de las lesiones de aquellos deportistas viene porque el campo de juego no es el adecuado, ya que pues promueve tener algunos huecos, algunas partes del campo que el deportista pueda crear que se caiga o cree algún tipo de lesión. El clima es otra parte que influye mucho, ya que pues a la hora de practicar deporte nos puede llover y pues este clima puede hacer que resbalemos o en algunos casos pues crea que podamos tener enfermedades que puedan positivizar o aumentar así la lesión. Y los factores fortuitos, que ya son factores pues que no podemos, digámoslo así, esperar. Factores que favorecen la aparición de lesiones, los factores intrínsecos. Los factores no modificables, pues que son factores que como dice la palabra son modificables, que ya son naturales de nosotros, que no se pueden de alguna manera cambiar, como lo son la edad, el sexo y la raza. Por otro lado tenemos los factores modificables, que son la flexibilidad, la musculatura, lesiones previas, las malas posturas, alimentación y hidratación, el estrés y las enfermedades. Pues que son por lo menos factores modificables, como lo dice ahí, una buena alimentación o una mala alimentación que puede favorecer, como lo puede ser la musculatura. Al no tener usted una buena musculatura, digamos, de alguna manera puede afectar, como lo puede tener una buena musculatura que puede tratar de favorecer de que usted, no que no sea propenso, pero trata de ser menos propenso digámoslo así, a las lesiones. Una de las principales, digámoslo así, de los factores modificables es el estrés. El estrés es uno de los que más influye a la hora de lesiones, ya que no nos permite la concentración a la hora de realizar algún deporte y es un factor muy importante que en ese momento tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. De ahí pasamos a lesiones debidas a traumatismos, que como nuestro concepto principal lo dice, son lesiones o heridas físicas que sufre un individuo en sus órganos y tejidos. Entre ellas existen muchos tipos de lesiones traumáticas, que destacan lesiones de extremidad, esguince, luxación o fracturas. Pues los traumatismos pues son, digámoslo así, golpes directos en la anatomía del cuerpo, que digamos puede crear algún tipo de lesión en los órganos, en tejidos, en la parte ósea, entre otras. Entre ellas pues se destacan los esguinces, las luxaciones, las fracturas, y entre otras. Listo, para continuar, pues, después de este tipo, digamos, de lesiones que les hablé hace un momento en la diapositiva pasada, se crea unos distintos pasos que hay que seguir a la hora de, digamos, de evaluar estas enfermedades. Por lo menos aquí tenemos unas imágenes de algún tipo de
de lesiones que han tenido algunos deportistas, donde, digamos, por el médico tratado, pues él crea un pronóstico de enfermedad, donde revisa cuál es el principal problema de la lesión, los síntomas que tiene el deportista por sentir ese traumatismo, pruebas médicas que se le realizarán, cuáles fueron las causas del traumatismo, el tratamiento que sigue y pues el tipo de especialista que lo va a tratar, porque pues para este tipo de lesiones, ya que son múltiples, hay tipos de profesionales en la salud que las tratan, ya puede ser un fisioterapeuta, un osteólogo, un deportólogo, un cirujano, entre otras. Entonces son esos pasos que se debe seguir a la hora de tratar las lesiones. Ahora pasamos un poco a las lesiones con heridas abiertas. Nuestro concepto básico pues lo tenemos que es una ruptura externa o interna en el tejido corporal que genera afectación en la piel, o sea, directamente a la piel. En esta encontramos 4 tipos de lesiones, como la abrasión, que la abrasión, digamos, es la más común que se ve normalmente, que es como el roce, la fricción de la piel con una superficie, digámoslo así, rústica o dura, que puede crear, digámoslo como decimos coloquialmente nosotros, un raspón. La laceración ya es producida esta lesión por un corte, que puede ser profunda o pues superficial, que puede crear un sangrado y en algunos casos pues se puede llegar a tener la obtención de puntos. La punción, como dice su nombre, ya es una lesión por punzón que se genera en la piel, pero principalmente son ondas, ya que puede generar, digamos, heridas, digámoslo, por agujas, por puntillas, por brillos. Entonces son profundas y principalmente tienden a no ser, digamos, muy abiertas, pero sí a tener propensas a sangrado. Y la avulsión, que ya, digamos, sí, esta es, digamos, como la más grave de estas 4 lesiones, porque ya es la más fuerte, porque ya es por parte del desprendimiento grande de piel, que puede generar en ella un grave dolor, un sangrado fuerte, y pues principalmente esa lesión debe ser tratada por un médico, ya que se puede tener un peligro de alguna infección, y pues obviamente tiene que llevarse a un tratamiento de tener puntos, porque pues ya que es una laceración muy grande. De esta pasamos a las lesiones por quemaduras, que como concepto básico tenemos que son las lesiones de tejidos producidas por contacto térmico, químico, físico que ocasiona destrucción de la célula edema, inflamación y pérdida de líquidos por destrucción de vasos sanguíneos. Entre ellas encontramos 3 tipos de grados, que es el primer grado, que es el grado menor, que es, digámoslo así, quemaduras leves, que se deben, digamos, por un roce o una fricción muy leve con una parte caliente, y eso crea que la primera capa de la piel obtenga una principal quemadura muy leve, que puede ser tratada en casa con algunas curaciones, lavados, algunos medicamentos tratados para ese tipo de quemaduras. Ya de segundo grado es donde se crea un daño en toda la primera capa de la piel, que puede crear en ella esto en sí, digamos, acúmulos de líquidos que en aparición en ese momento de la piel son muy dolorosos a la hora de ser tratados. Se recomienda principalmente no tratarlo en casa, ya que pues también puede ser propensa a que le caiga algún tipo de infección, entonces pues debe ser tratado por un médico. No es como muy grave, pero sí es recomendable tratarla con un médico. Y la tercer grado, que es, digamos, la más grave, son, digamos, donde ya se lacera o se lesiona las 2 capas de la piel, incluso a llegar a un punto en el que se puede perder el tejido muscular, porque pues ya la lesión es muy grave. Eso sí es tratable, recomendable de una vez ir a un centro asistencial médico, ya que tiene que ser tratado por profesionales de la salud, porque son propensas a tener infecciones, e incluso ha llegado algunos casos en que la persona puede perder el brazo porque pues se ha tendido a perder, digamos, tendones o en sí tejido muscular, que es muy importante en el movimiento del brazo. Entonces se obtiene en la amputación del brazo. Entonces es muy importante ir directamente a un punto asistencial. Pasamos a dolor y contractura muscular. Dolor. La explicación del dolor pues es una percepción sensorial subjetiva con intensidad variable en alguna zona del cuerpo. O sea, es una respuesta al cerebro cuando una parte del cuerpo no está, digámoslo así, en lo que llamamos en una forma normal.
O sea que hay una anomalía en nuestro cuerpo que una vez directamente a nuestro cuerpo y se le va a enviar la información al cerebro de que no está pasando algo normal en nuestro cuerpo que nos genera dolor. Hay tipos de dolores somáticos, neuropático, agudo y crónico. Pues algunos, pues los crónicos son dolores que se mantienen durante un lapso de tiempo. Los agudos son, digamos, los más básicos, que son dolores, digamos, muy leves, que se pueden tratar con medicamentos a corto plazo. La contractura muscular. La contractura muscular son, pues, las contracciones que son involuntarias, provocando que el músculo esté en constante tensión. Digámoslo así, son esas partes musculares que conocemos nosotros como a la hora que se pueden generar, digamos, desgarros o que lo conocemos nosotros como calambres, porque son involuntarias digamos, a nuestro pensamiento. Son contracciones que en algún momento de nuestro cuerpo pueden pasar sin nosotros desearlas. Esto puede ser, digamos, contraídas o especialmente aparecidas por no hacer un debido estiramiento de nuestro cuerpo o un diverso, digamos, un preentreno antes de nuestro entreno que no nos permita que este tipo de contracciones lleguen a nuestro cuerpo, ya que somos muy propensos a ellos. Las lesiones esqueléticas son situaciones de dolor, molestia, tensión de algún tipo de lesión o estructura anatómica de nuestro cuerpo. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier región corporal, aunque se localice, digamos, lo más frecuente en estos tipos de partes del cuerpo que describimos algunas de ellas, como la espalda, el cuello, el hombro, codo, muñeca, rodilla, pies y piernas, porque, digamos, son las partes más propensas a sufrir esta. Esto porque, digámoslo así, son como las partes de nuestro mecanismo óseo que son más utilizadas al momento de hacer deporte, y son como las principales que usamos en tipos de deporte, como el voleibol, fútbol, tenis. Como lo puedes decir, el tenis, pues el tenis de campo es más propenso que se lastimen lo que es el hombro, el codo, la muñeca, la mano, y como lo es el fútbol, como lo son rodillas, tobillos, piernas y pies. Entonces son algunas de las zonas donde se localiza más este tipo de lesiones. Las lesiones biomecánicas. La biomecánica de lesión, pues, trata de explicar los mecanismos de producción de lesiones corporales en el ser humano. O sea, en sí lo que trata la biomecánica es tratar de explicar el porqué de ese tipo de lesiones. O sea, hacer como un recuento de por qué ese tipo de lesión salió, o sea, ese tipo de lesión, pues, digamos, influyó en este deportista, o digámoslo así, en cualquier persona que esté practicando algún tipo de actividad física. Pues la aplicación de estos conocimientos de diversas ciencias que determinan los factores humanos y físicos. Como les venía diciendo, la biomecánica lo que trata de explicar todos esos factores que influyeron en la determinación de esos riesgos, lesiones o factores que influyeron en que, digamos, en el momento de la práctica o después de una práctica de deporte salieron mal, porque pues sufrimos, digamos, algún tipo de lesión, algún tipo de rotura de ligamento o algún esguince. Entonces lo que la biomecánica nos quiere explicar es el porqué de este tipo de lesiones. La lesión de las partes blandas son el conjunto de lesiones que afectan a los tejidos blandos, es decir, ligamentos, músculos, nervios, tendones y otras estructuras próximas de las articulaciones. Esas son, digamos, de las lesiones más frecuentes en los deportistas, ya que, como lo dice el concepto, son las partes blandas de nuestro cuerpo, lo que lo son los músculos, los ligamentos. Pues en este tipo de lesiones, pues tenemos que, digamos, un factor principal son los ligamentos, que se pueden en algunos casos estirar, en otros casos, digamos, se pueden romper, que en ese caso ya cuando el ligamento se rompe, pues va a afectar mucho en la movilidad de nuestro cuerpo. En algunos casos, pues puede ser reemplazado por ligamentos artificiales o por algún tipo de implante. También podemos es lo que se estiran y los otros que son por el esguince. Estos músculos y nervios, pues principalmente, pues tienen un lazo de recuperación a un largo plazo con tipos digámoslo, de terapias que en ese momento sea tratado por un fisioterapeuta, kinesiólogo o encargado, digamos, de tratar este tipo de lesiones o enfermedades. Pues para concluir, para concluir un poco sobre esta exposición, pues quiero decirle que ante todo, pues
es bueno tener un buen hábito, digamos, alimenticio, un buen hábito saludable mentalmente, que son factores que, aunque digamos la gente no lo crea, son muy importantes a la hora de practicar actividad física que pueden influir en alguna lesión. Esto también algo es, como llamamos nosotros los educadores físicos, como los calentamientos deportivos, antes de realizar alguna actividad física es primordial, como lo es el estiramiento, son los, digamos, los precalentamientos, como lo es crear de entrar el cuerpo en calor, que eso permite que el cuerpo pues esté preparado para ese cambio de respuesta física que vas a generar en el entrenamiento tuyo. Entonces es muy importante hacer ese tipo de hábitos para tratar de que seamos menos propensos a algún tipo de estas lesiones.